Muy buenos días, tutor y compañeros. Mi nombre es Tatiana Tequia Villamarín, estudio Ingeniería Industrial. A continuación voy a hablar sobre la tarea número 2. Lo primero fue hacer la inscripción con el correo a la cuenta de MATLAB y se importaron los datos de la simulación obtenida en el laboratorio de Moore, donde se cambió inicialmente la aceleración 0, distancia 0 y velocidad de 6.6 metros. Con ello se simuló el movimiento exportando los datos de la tabla expuesta anteriormente. Entonces, como se ve acá, hice el ingreso, hice el cambio de datos. En ello se observan las siguientes tablas con los siguientes datos. La suma de vectores completamente guiada, en la que se cambian los datos, como dije anteriormente. Nos dieron los siguientes. Acá la multiplicación de vectores, encontrar la magnitud y la dirección del vector. Se agregan vectores en forma de magnitud y dirección guiada. Restar vectores gráficamente, combinación de los vectores. Construcción y análisis de las gráficas MR, UA y MUA. En esta ya se exportan los siguientes datos, en la cual vemos como tal acá la animación en el simulador. En esta se hizo la recopilación de los datos en la tabla se realizó con MATLAB, donde se procedió a importar el archivo exportado de la simulación, y con el comando plot se inició la elaboración de la gráfica de cada caso. X, velocidad inicial, tiempo, velocidad y tiempo, donde se investigó cómo cambiar el color y el estilo de la línea, y además se realizó los gráficos. Lo mismo se realizó por el segundo caso, de cambio de la aceleración a 10 metros sobre segundo al cuadrado. Como acá, acá lo exportamos al Excel y a MATLAB. En ello ya tenemos el análisis de datos que se realizaron las gráficas en MATLAB, como se ve a continuación en lo que estaba diciendo. La aceleración 0 sobre 0, como se ve acá, en distancia versus tiempo, en la cual se ve la siguiente gráfica: la velocidad versus el tiempo, teniendo los mismos datos de la aceleración sobre 0. Y aquí también la aceleración versus el tiempo, distancia versus tiempo, velocidad versus tiempo, aceleración versus tiempo. Como interpretación de resultados tenemos el primer conjunto de datos: describe un movimiento rectilíneo uniforme, donde la velocidad se mantiene constante, en este caso 6.6 metros sobre segundo. Esto implica que la aceleración es nula, donde la gráfica de la posición versus tiempo se representa con una línea recta con pendiente positiva y constante, lo que indica que el objeto recorre distancias iguales en intervalos de tiempo iguales. Por su parte, la velocidad versus tiempo y de aceleración versus tiempo son líneas horizontales, la primera a la altura de la velocidad constante y la segunda coincidiendo con el eje 0. Este movimiento es el resultado de la ausencia de una fuerza que acelere la velocidad, manteniendo la rapidez y la dirección sin cambios. El segundo conjunto de datos ilustra un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. A diferencia de la velocidad, no es constante, sino que aumenta de manera uniforme. En este caso, en 6.6 metros sobre segundo, este incremento se debe a una aceleración constante de 10 metros sobre segundo. Como la velocidad aumenta, el objeto recorre distancias cada vez mayores en el mismo intervalo de tiempo, lo que se refleja en una gráfica de posición versus tiempo como una curva parabólica. Por otro lado, las gráficas de distancia y aceleración permanecen constantes. Las preguntas. ¿Cómo se puede diferenciar un movimiento rectilíneo uniforme de un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado a partir de las características de sus gráficos de movimiento? Como respuesta a estas preguntas, en un movimiento rectilíneo uniformemente, la velocidad es constante, por lo que la gráfica de velocidad versus tiempo es una línea horizontal, mientras que la de posición versus tiempo es una línea recta con pendiente constante. En contraste, en una
en un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, la velocidad cambia a un ritmo constante, haciendo que la gráfica de velocidad versus tiempo sea una línea recta con una pendiente no nula, mientras que la posición versus tiempo es una curva parabólica que muestra cómo el objeto recorre distancias variables en cada intervalo de tiempo. Sobre el movimiento con aceleración constante, que sucede cuando la aceleración es cero. Cuando la aceleración es cero, se experimenta un movimiento rectilíneo uniforme. En este estado, su velocidad se